responsabilidad expresa de sus realizadores o autores. Sin levadura en la doctrina. Te habla tu amigo hermano Carlos Hernán Sarmiento. Estás en sintonía de tu programa Sin levadura en la doctrina. Estamos en la serie las 40 parábolas de Jesucristo y esta es la parábola número 16. Esta parábola ya leímos un preámbulo en la entrega anterior. Realmente la relacioné, pero queda mucho material de exposición bíblica fuera de exposición, más bien, si no queda considerado y por lo tanto debe tener un espacio aparte esta parábola. Realmente podríamos decirlo así, la ruina de esta generación fue precisamente desconocer la veracidad de esta parábola acerca de lo que sale del hombre y que es lo que verdaderamente lo contamina. Y realmente pues analizando un poco la idiosincrasia de la gente y la corriente de este mundo, de verdad que la gente no se da cuenta que su peor error radica en las palabras que salen de su boca. Así que vamos a leerlo, vamos a recordarlo. Es una parábola porque los discípulos le preguntaron, explícanos esta parábola, tanto en Lucas como en Mateo y en Marcos. Explícanos esta parábola, Señor. Todo arranca de unas palabras que el Señor dijo aquí, que dice: oídme todos y escuchad. Marcos 7:14, Mateo 15:10, dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo Jesús a la multitud: oídme todos y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, como dice Marcos 7:15. Pero lo que sale de la boca de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Esa es la parábola, que se puede definir como una frase que está en Mateo capítulo 12, versículo 34. Jesús le habla a esa generación a esos contemporáneos de él, y les dice: generación de víboras, Mateo 34, perdón. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y la frase que lo resume a esta parábola es esta: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por ahí nos podemos meter. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La ruina de esta generación fue precisamente esas palabras que salían de ellos y que procedían de un corazón no reformado, no transformado, mejor, por el poder de Dios, teniendo a Dios ahí a la mano, que eso es lo más tremendo, teniendo al alcance al Espíritu Santo de Dios, porque esta generación conocía la labor del Espíritu Santo de Dios, teniendo el poder de Dios a la mano, porque esta generación conocía que Dios era poderoso para hacer milagros. Ellos fueron criados en esa cultura. Realmente como nación, su origen de nación fue precisamente un acto soberano de Dios sobre la potencia mundial de ese tiempo, que era Egipto, y que ellos no desconocían que Dios era el Todopoderoso, el Shaddai, el Todo Suficiente. Y estaban a la espera de un Mesías que, al igual que su padre que lo enviaba, tenía autoridad sobre absolutamente todo, hasta sobre la muerte, porque hay un salmo que dice que nos guiará aún después de la muerte. Y tuvieron un personaje que en lo único que no les cuadraba era en el origen, la procedencia, pero si hubieran escarbado un poquito más, se hubieran dado cuenta que él cumplía la profecía bíblica. Ellos esperaban un Mesías de
la tierra de Belén, específicamente el sector de Judá, Belén de Éfrata, y ahí salía el Mesías. Y Jesús nació ahí, pero pues se crió en Galilea, en Nazaret, Galilea, por cuanto lo quisieron matar. Pero ellos, empecinados en que Galilea de Nazaret nunca se ha levantado profeta, desconociendo que Jonás fue allá de Gas-Hefer, siempre se separaron en eso, y esa era la cuestión. Y cuando Nicodemo quiso decirles, pero venga, escuchémoslo, ¿acaso nuestras autoridades no escuchan primero a un hombre primero? Escuchémoslo, a ver qué tiene que decir. Y le decían eso, pero ¿por qué lo vamos a escuchar? Este hombre es Galileo, averigüe y verás que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Siempre le dijeron lo mismo. Esa era la disensión que había entre ellos. Si hubieran escarbado un poquito más, se hubieran dado cuenta que este hombre nació en Belén de Judá. San Juan capítulo 7, por acá está. Versículo 50, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de Sanedrín, le dijo, versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Fue una generación que no quiso creer en la palabra de Dios, pero sí en la palabra hecha de su propio corazón. ¿Y por qué queda aquí condensada en la Escritura? Porque precisamente el pueblo de Dios de hoy, al que esta parábola debe servirnos de ejemplo, tiene que basarse en la palabra de Dios y no en sus propios dichos. Fíate de Jehová en todos tus caminos, reconócelo en todas tus veredas. No te confíes de tu propio parecer, no te apoyes en tu propia prudencia. La ruina de este pueblo fue esa, y Jesús, conociendo la ruina de ese pueblo, que definitivamente pues producían los frutos dignos de su corazón, el hombre del mal de su mal tesoro saca lo que hay en el corazón. Ahí mismo en Mateo capítulo 12 lo dice así. Versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las malas cosas. Y ya les había dicho que era una generación con un corazón malo. Por lo tanto, la boca iba a hablar lo malo. Y luego dice el versículo 36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hacía la comparación. El problema de la sociedad actual es este mismo problema. Santiago lo definió, aunque no me quiero adelantar, porque está al final de esta enseñanza. Y es que la gente bendice a Dios con su boca, pero también de su misma boca salen palabras groseras, soeces, deshonestas, mentiras. De la misma boca con que bendicen a Dios, con esa misma boca maldicen a los hombres. Y eso no puede ser así, y ese es el fundamento que deja Jesús claro, la enseñanza sólida al respecto de eso. Ojo con lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Puedes aparentar piedad, puedes aparentar externamente ser un cristiano, una cristiana, pero en el momento que abras la boca y no tengas cuidado de lo que estés diciendo y dejes fluir lo que naturalmente hay en tu corazón, ahí quedas en vergüenza, porque los que están alrededor se van a dar cuenta, mira con las que salió fulano y fulana. Un comentarista, creo que es Barclay, dice que cuando la persona prepara y rebusca palabras de lo que quiere decir, ahí realmente no estamos conociendo a la persona.
Conozcámosla en los momentos claves, y recuerdo un día, y es real, supremamente real esa declaración de este caballero. En una ocasión me tocó estar de portero en una obra. Esta obra está sobre una vía principal, pero la entrada está sobre una calle que no es principal y queda frente al parqueadero. Justo la entrada a la obra, la iglesia, el templo, queda al frente, queda la entrada del parqueadero. Quedan prácticamente, el portero del parqueadero se ve de frente con el portero de la iglesia. Y viene una pareja en una moto de las muy buscadas aquí en Santiago de Cali. Y de un momento a otro sale un ladrón, y en las narices del portero del parqueadero y el portero en este caso de la entrada al templo, que yo era en ese momento, saca y encañona a la persona, le pone el arma en la cara y le dice que se baje. Él iba con una pareja, el motorista iba con una pareja, y obvio, lógico, le pone el revólver en la cara, le dice bájate la moto. La reacción inmediata que yo tengo, y junto con la reacción inmediata que tuvo la persona que está al frente del parqueadero, fue reprender todo espíritu de muerte. Y reprendí todo espíritu de muerte, sino que él lo hizo en baja voz, yo sí levanté mi voz y lo hice en alta voz, de tal forma que cuando reprendí todo espíritu de muerte, el joven que estaba encañonando al motorizado me voltea a mirar, y apenas me voltea a mirar, el motociclista aprovechó y le desvió el arma. Forcejearon y el arma queda hacia el lado mío, y apunta el arma y dispara, ¡pum! En definitiva, el caballerito no pudo robar era un jovencito de 16 años, no pudo robar al motorizado, y prácticamente tocó entrarlo al parqueadero porque lo iban a linchar. Alguien apareció y le quitó el revólver de una forma la verdad, muy diestra. Le quitó, lo desarmó. Y el motorista aprovechó y se voló. Pero el asunto es el siguiente: en el momento del tiro, el tiro entra a la obra. Bueno, el tiro nominalmente era para que entrara a la obra, el Señor lo desvió. Y a la primera persona que el tiro le iba a pegar era a mí. A mí ya me habían dado un tiro en la rodilla años atrás, y yo sé lo que es eso, y Dios no quería volver a pasar por eso. Entonces yo inmediatamente vi que ellos forcejearon en el piso y el arma quedó apuntando hacia mí. Yo de una reprendí también ya en fuerte voz. Cuando escucho el tran, yo dije, me pegaron. No, bendito sea el Señor. Yo dije, ¿por dónde pasó ese tiro? Entonces dije, si pasa por debajo de mis piernas, a alguien que está sentado le da, porque el tiro arranca de base hacia arriba, o sea que a alguien le pega en la espalda o en el cuello, y ahí termina, una persona hubiera caído muerta. Pero el Señor desvió el tiro. Es más, sonó otro tiro, pero después que cogieron el arma y que revisaron el arma, el tiro quedó encascarillado en el arma. O sea, hubo un cuidado providencial del Señor, que eso es cuidado providencial, eso solamente el único que puede meter la mano en esos tiros, nadie más. Pero el comentario radica en lo siguiente, y es que apenas sonó ese tiro, y el segundo tiro sonó, pero no, o sea, sonó apagado, sonó ahogado, no salió del arma. Las personas que estaban dentro del lugar, como los cogió desprevenidos, como los cogió en su momento innato, fue algo innato, se escucharon hasta vulgaridades y hasta exclamaciones, ¡ay, etcétera, etcétera! Cumpliendo lo que decimos, cuando estás en un momento espontáneo, sale lo que verdaderamente tú tienes a la luz, adentro, en el momento espontáneo. De resto, todo preparadito, pues no, muy bonito, muy lindo, pero en un momento espontáneo sale a relucir eso que está allá adentro. La gente se cuida esos momentos espontáneos, y esos momentos donde lo más profundo de su corazón salen y quedan en plena evidencia. Por ahí apunta esta parábola. El Señor quiere que le permitamos entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que Él erradique esas situaciones, para que en momentos espontáneos, de verdad, cuando sale a la luz, aflote y aflora esa forma de ser tuya y mía,
pues no quedemos en plena vergüenza dizque cristiano y mirar semejante declaración. ¿Qué es eso? Y recuerde que no todo es vulgaridad. La declaración de ellos de que este hombre está endemoniado, eso es una declaración de incredulidad y blasfemia la tomó Jesús como contra el Espíritu Santo. Que algo tan grave en la vida cristiana como un pecado que es imperdonable ni en esta vida ni en la otra, imagínese. Pero entonces lo que plantea el Señor con esto es para dejarle una enseñanza clave y vital al pueblo de Dios, de que si no quieren la ruina, como pasó con este pueblo que no se dejó transformar de adentro hacia afuera, sino que se quedaron con una apariencia externa, entonces dejemos entrar al Señor hasta lo más recóndito de nuestro ser, hasta la cocina si quiere, Señor, entre y reforme todo, o transforme todo mejor, regenere todo. Ese es el propósito de esta parábola. Por eso Santiago capítulo 1, 19 dice así. No me quería adelantar, pero va a tocar que adelantarnos. Declara Santiago, conocedor de esto, dirigido por el Espíritu Santo, clave en esta situación donde dice el hombre de fe es de doble ánimo, el hombre que no tiene fe, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También dice el que pida con fe, porque si no pide con fe pues no está haciendo nada, sus palabras no van sustentadas con un anhelo del corazón de que Dios actúe, y más bien al contrario, está dudando lo que está diciendo. Como Jesús decía, todo lo que creyeres en oración, todo lo que pidieres en oración creyendo. Y hay otro que dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, alinear lo que estoy diciendo con lo que mi corazón debe creer y atesorar y afirmarse en eso. Eso es fe. La Escritura dice en Hebreos que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Que Dios tiene el poder para convertir lo que no es en algo que es distinto. Pero mire que nos da ejemplo de que de esa misma forma nosotros tenemos que ser. Por eso Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, todo del pueblo de Dios debe ser ¿qué? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La ira de Dios no procede la ira del hombre no procede de la justicia de Dios. Esos momentos de rabietas, olvídese que ahí usted no va a tener que después estarle pidiendo perdón al Señor. El único que no le pidió perdón al Señor en un momento de rabieta fue Jesús, que tuvo un momento de enojo que le llaman celo santo, donde limpió, y no un momento, 2 veces según los que estudiamos la Escritura, porque 2 veces limpió el templo. Las 2 ocasiones que narra la limpieza del templo son 2 contextos muy distintos, el de San Juan, y un contexto muy distinto el de Mateo y Marcos y Lucas, así que tienen que haber sido 2 veces, y no tuvo que después ir a la presencia del Señor y decirle, Padre Celestial, perdóname por ese celo, no, porque escrito está, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, y vosotros la habéis vuelto casa de ladrones, cueva de ladrones. Sacad esta inmundicia de aquí. Eso no se le contó por un pecado, al contrario, se le contaba por pecado a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos, y a todos los que estaban en el tiempo que no eran capaces de pararse y sacar la rapiña que había en el templo. Como hoy también se cuenta por pecado cuando un ministro sabe la escojera que hay dentro de la obra y no es capaz de pararse teniendo la autoridad para hacerlo, de sacar de su congregación, del lugar del que él tiene que un día dar cuenta de cada una de esas ovejas, y sacar de esas esos dinosaurios, esos camellos que ha introducido el enemigo, y sacar ese camello de aquí. Pero nos cola el mosquito, pero se traga el camello, se pasea el camello, recasamiento, avaricia, alcahuetería con los jóvenes, aquellas cosas que ya están hoy consabidas que terminan dañando una obra y de pronto no la tumban, pero sí la vuelven inefectiva, inofensiva ante el reino de las tinieblas, porque esta gente ya contaminados, recasando como hace el mundo y la iglesia también haciéndolo. Es más, hay obras que han casado a esas personas ahí mismo y años después algo pasó con ese hogar, sabiendo que prometieron ante ese altar jurarse amor y confianza
compañerismo en la muerte, en la enfermedad, en la escasez, en la esta, y alguna cosa tiró al suelo eso, y luego esa persona vuelven y lo casan ahí mismo, ahí mismo. Eso es falta de ética ministerial, arrancando por ahí. Porque esa persona hizo un juramento, tiene que cumplírselo al Señor. El Señor no se complace, Eclesiastés capítulo 5, en aquel que promete y no cumple. Es mejor que no prometa a que prometa y no cumpla. Al único que no se le tomó en culpa ese momento de celo santo fue el Señor Jesús. De resto, todos los demás, todos los momentos de ira del hombre siempre han fallado, siempre han fallado, siempre han faltado a la justicia de Dios. Tengo un testimonio pequeño y se lo cuento. Compartía la palabra en buses y una vez me bajé en un lugar, y normalmente cuando usted se agarra del tubo de los buses y se mira, las manos están totalmente negras, no sé, un hollín. Y había un restaurante cerca y me bajé, y un restaurante, un asadero de carne. Creo que todavía existe. Me bajé y entonces apenas entro yo, pues yo llevo mi Biblia en la mano, entonces le digo a las dos señoras que están allí, disculpen, ¿me puede permitirme lavo las manos, por favor? Entonces yo vi que el Señor trajo un momento de gracia, porque vi que la señora me vio con la señora mayor de edad, había una señora y la hija, entonces ella me vio con gracia, entonces yo llegué y puse mi Biblia ahí a propósito para que viera que soy cristiano, ya ahí está la entrada. Y entré, ¿y dónde está el baño? Ah, gracias, muy amable, me la ve, apenas salgo me dijo, ay, ¿usted es cristiano? Y sí, ahí aproveché y tenga. Nadie sabía que esa señora iba, 3 meses después iba a morir, pero Dios sí lo sabía. Pero ella murió en el Señor. Pero el asunto no para ahí, el asunto es que se convierte esa señora, una de las hijas que era conocedora vuelve al Señor, y otra de las hijas que no era conocedora comienza a buscarle al Señor, pues, porque la mamá trabajaba para la mamá, entonces la mamá la sentaba y comenzaban a atar. Pero resulta que esto levantó una camorra tremenda en el esposo de ella, un paisita que era más cerrado, más católico que el mismo Papa. Y este hombre comenzó a mirarme de una forma ofensiva. De tal forma que un día que lo saludé, que llegué, el hombre me hizo un gesto horrible. Entonces la patrona de la esposa, y él también trabajaba ahí, creo que hacía domicilio, él dijo, en la hogar con ese, que ese es bastante tremendo, pero no me preocupe, como la suegra era la patrona, pues cuando la patrona estaba guardaba silencio, pero cuando la patrona no estaba, el hombre era grosero. Y un día que no estaba trabajando, el hombre me esperó. El hombre se aferró, y lo que el enemigo utilizó ahí es que le dio celos. Pensó que yo iba de pronto detrás o iba a sonsacar a la mujer. Normalmente siempre el diablo se pega de algo de la naturaleza del ser humano caída. Y ese día yo arrimé y una persona así me dijo, como no estaba la señora, la suegra de él, me dijo, Carlitos, andate que por ahí anda el paisa. Entonces no, pero yo no estoy haciendo nada mal. Andate, me dijo alguien porque él sabía lo que iba a hacer, o sea, ya como que le habían dicho. Y ese día de repeso yo iba supremamente cargado, llevaba comida, me metía en los puentes, por ahí queda cerca un sector que llama El Planchón, pero ese día como cosa rara, yo casi no había encontrado personas y estaba casi con toda la comida, de repeso yo andaba con unos zapatos que pesaban como en el ejército, pesaban, Dios mío. Y llegué a la esquina cuando yo sentí, ya volteé, iba para mi casa, yo vivía a unas 8 cuadras de allí, cuando escucho un silbido atrás, entonces yo volteo, entonces me llama el personaje, yo me acerco con mucho gusto, hay que ser caballeroso. Entonces el hombre me dice, cuando ya me tiene cerca, me dice, no te metas con mi mujer. Entonces yo le dije, tranquilo, con mucho gusto, yo solamente llego a predicar la palabra. Y no he terminado yo de decir eso cuando el hombre me pega un puño en la cara. Créame que a mí se me estaba saliendo el viejo hombre. Ese hombre bajó a hacer, yo era muy violento antes. El Señor corrigió eso desde antes porque a mí se me incrustó un vidrio de los ojos a los 17 años y pues a mí me ha dicho el doctor, la doctora que me operó me dijo, no puedes pelear, sos agresivo, me dijo, sí, claro, no puedes pelear porque te tocan ese ojo, lo pierdes. Entonces yo ya por esa situación, no conocedor de la palabra, yo conocí al Señor a los 25 años, pues ya más bien me guardaba. Pero aquí ya me pegaron en la cara, que es otra cosa, ya cuando te tocan la piel.
Y el Señor ha sido tan hermoso que permitió, escúcheme, que el hombre me agrediera después de que una semana antes se había fracturado un brazo, o sea que él me pegó con el brazo izquierdo, yo creo que el brazo que menos fuerza tiene. Esto que le estoy contando me lo dijo el Señor porque yo después me quejé ante el Señor que cómo era posible que permitiera eso. Entonces dije, mira, él hace rato estaba que te metía la mano, pero no te metió la mano derecha porque estaba fracturada, estaba enyesada, te dio con la izquierda. O sea, prácticamente yo sentí y después sí me toqué y la verdad pues no me hizo nada. Pero al que te toquen inmediatamente uno como que quiere reaccionar, entonces yo dije, ¿algo más? Entonces ¿y qué me dijo el Señor? Pues cuando él me pegó yo ya quería, entonces yo quise salir corriendo y se vino corriendo detrás de mí. Y lo más tremendo es que una persona que yo había visto unos minutos antes con él se había ido a 2-3 cuadras más arriba. ¿Cuál era el argumento? El argumento era que él sabía que el paisa me iba a armar tropel, acá le llamamos así. Entonces sabía que al agredirme, como él tenía un brazo enyesado y de pronto pues puede ser que el flaco tuviera fuerza, hay gente que dice quién sabe, entonces hacemos un favor en la jugada y pues yo tenía que salir hacia allá y resulta que 4 cuadras arriba habían al lado y lado, y estamos hablando ya tardecito, creo que eran tipo 9-10 de la noche, al lado y lado habían malandros de ese barrio, conocidos de este señor. Entonces yo salí corriendo cuando veo que él viene corriendo detrás de mí, pero pues yo soy delgado, tengo mucho más habilidad que él inmediatamente me lanza otro puño. ¿Yo qué hago? Yo esquivo el puño, me agarro una reja, freno el impulso que llevo, él lanza el puño, lo pega al aire porque yo alcancé a agacharme, y como él es más pesado, pues queda a 2-3 metros, doy 3 brincos yo, inmediatamente ya quedo lejos del alcance de él. Recuerde que iba pesado, iba con unas botas pesadas, iba cargado de, por lo menos ya como 8 almuerzos ahí que quedaron allí. Entonces alcanzo a esquivarlo y todo, y llego y me quedo lejos, y lo único que digo es, ay Dios mío, y me arrepentí de haber hecho eso, dije yo. El que se mete con un hijo de Dios se mete con Dios, le dije yo. Y salí, Dios le bendiga, y me fui, pero me fui airado, es decir, me fui con una rabia. Además, cuando yo me agaché y me agarré de la reja, quise extender mi pie para que el hombre tropezara, y yo sé que si el hombre yo extiendo el pie, se tropieza, como él está con un yeso, bueno, eso hubiera sido, y él es pesado. Y yo sentí que me agarraron el pie, no me dejaron colocarle zancadilla. Recuerda, la ira del hombre, que no procede de la justicia de Dios. Entonces me fui y le dije, Señor, ¿cómo permites esto? Y cuando pasé ahí, efectivamente a 4 cuadras estaba el personaje aquel que le digo yo que andaba con él, y estaba ahí al lado con los 4 y 4 ahí al lado. Yo dije, uy, vea pues. Y seguí derecho, sí. Y él lo volvió a hacer en otra ocasión, ya ahí, en otra ocasión llegó detrás que en un carro, pasé por ahí, saludé, no arrimé porque ya la señora había fallecido, vuelvo y digo, eso es después de que ella falleció, y sí vi a alguien que vio que yo pasé, y yo seguí por ese mismo, cuando unas 10 cuadras más adelante paró un carro y se me vino, cuando lo veo, oye, que se viene en una patada voladora, oye, ya le cuento. ¿Qué hice? Pues esquivé la patada, me retrocedí 3 metros, y vuelvo y te digo, ahí el factor ligereza, el hombre es pesado, ya con eso lo dejé y me fui al otro lado. Bueno, mientras me buscaron yo ya estaba, pero le pedí al Señor, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Entonces el Señor solo guardaba silencio, pero lo que yo quería, créame, era meterle la mano y ponerlo en su sitio. Hombre, ¿cómo vas a estar diciendo que yo le estoy echando los perros a tu mujer? Yo estoy predicándole el evangelio, respetada. Bueno, nunca hice nada de eso, bendito sea el Señor. Pero siempre quedó eso ahí. Te estoy hablando año 2000, año 2000. Comienzo a dirigir una obra y bueno, todo eso queda en el olvido, para la anécdota. ¿A cuánto les han pegado en la cara por predicar el evangelio? Levantaba la mano, ya me pegaron una vez. ¿Duele? Que sí que... Pero entonces llego y sirvo al Señor. Hay un descuido en una área, y ese descuido en esa área termina tumbando el ministerio de este caballero que le está hablando, y 3 años estuve caído en el mundo, del 2004 al 2007. En el 2007 el Señor restaura mi vida, tiene misericordia de nuevo de mi vida, vuelvo al Señor, apartado del Señor no podemos hacer nada, le cuento, olvídese,
Muy dicho, dígale al Señor que lo agarre, que lo amarre, que lo encadene a Él, pero usted de Él no se puede alejar, así le digo. Y salgo, y más bien vuelvo al Señor, y pues esa área que estaba era la soltería, pues porque había sido una persona muy mujeriega. Entonces, mientras estaba buscando al Señor y sirviendo, pues se me entregaba don de continencia, pero siempre estaba que uno, pues, el don de continencia, al que lo tiene con toda la ley, que va a quedar solo, pues nunca ha conocido mujer, así que ve a una mujer como ver un pajarito, pero en cambio cuando uno ha conocido mujer, la cosa es distinta. Entonces pasó que pues sucedió que, oh sorpresa, llegó la supuesta prometida, y pues con toda la ley, pues yo iba, la recogía en el carro, y etcétera. En una de esas yo llego y pues ella se congregaba en un lugar donde pues ya era yo conocido allá, y pues yo entré porque pues había que esperarla a ella, y llego con mi niña, la niña mayor, la niña que tuve precisamente en ese tiempo de estar por allá enredado en el mundo. Respondí por mi niña, no me casé con esa persona, ni no tuvimos ningún tipo de nexo matrimonial. En eso yo era libre, gracias al Señor. Entonces llego, y ese día yo entro con mi niña, y hay un culto, y el culto allá, la alabanza es espectacular, para que crearme. Y yo entro y están en plena alabanza, y yo entro y con la niña cargada en los brazos. La niña tenía en el tiempo 3 añitos. Sí, ella nació en el 2005, está hablando del 2008, 3 añitos. Y yo tengo a la niña cargada y todo y listo cuando entro yo, y pues siempre he acostumbrado a entrar gozoso, como dice el Salmo 100, cuando entrar por sus puertas con alabanza, con acción de gracias. Y entro, y cuando yo me paro allí y me ubico en un sitio donde puedo ubicarme, cuando yo siento que alguien me toca atrás, yo siento que alguien me quedó mirando. Pero no me pongo a mirar a él, porque estamos alabando al Rey. ¿Para qué nos vamos a desconectar? De pronto lo desconcentro. Estamos alabando al Señor, estamos en plena alabanza. Cuando finaliza la alabanza, alguien me toca al hombro y yo vuelto a mirar, y es el paisa. Lógico, inmediatamente yo tomo cierta distancia, ¿no? Entonces el hombre me dice, no, ¿cómo me ocurre? No, uy, me dijo, perdóneme por lo que yo le hice, me dijo. Perdóneme. Y gracias por no haber respondido, me dijo. Y no, antes dele gracias al Señor, porque créanme que la mano me la quería meter yo. Pero bueno, gloria a Dios, bendito sea el Señor. La ira del hombre no procede de la justicia de Dios. Si yo hubiera dejado que mi ira fluya, créame que ese hombre hubiera dicho, mire, es que cristiano, y mire, me pegó en la cara. Sí, está bien que yo lo provoqué, pero él debería haber puesto la otra mejilla, así dirían. En cambio, cuando dejamos que Dios nos dirija, aún en esos momentos espontáneos, es cuando se conoce que el Señor ha hecho algo en nuestro corazón, y volvemos a la enseñanza. Porque no solamente estamos hablando de hablar, el buen árbol da frutos buenos. Si usted ha dejado que la palabra de Dios transforme su vida de adentro hacia afuera, entonces se va a ver en esos momentos donde usted no está en el control de sus emociones, de sus situaciones, no está en control. Ese día que llegue y lo tome de sorpresa algo, ¿qué va a salir? Gloria a Dios. Por ejemplo, un martillazo en un dedo. Ay, aleluya, bendito sea el Rey. Mientras que antes era un madrazo triplicado, cuadruplicado. Ahí es donde yo le digo a gente cuando salen con su comodín, no has dejado que Dios opere totalmente en el interior, porque algo hay. ¿Cómo va a salir un comodín, un Michigan, máquina? No. Dale la gloria al Señor. Es dejar transformar. Esta gente era así, una apariencia externa, pero Jesús conocía el interior de ellos. Y por eso la explicación de la parábola dice así. Dice, también cuando le piden los discípulos que le responda a la parábola, que la explique, él dice, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en la boca del hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y es echado en la letrina, es decir, le provocará una diarrea tremenda. Pero contaminar su vida ante los ojos de Dios, no, porque no entra en el corazón. Es lo que está en el corazón lo que contamina. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Guarda rencor, va jugando, como dice alguien, me hizo una, pero espere que yo la cobro. Ayer le dije a alguien, no pague mal por mal, no, de que me dio ocasión, no pague mal por mal, porque luego él va y le hace otra más grande, y así, todo siempre, y siempre se agranda el enano.
Esto decía Jesús haciendo limpio todos los alimentos, Marcos 7:19. Pero lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Eso es lo que contamina. Porque dentro del hombre, mire, estoy compilando aquí Mateo 5:19, 15:19, Marcos 7:21 y un pasaje que está en Lucas que habla acerca de eso. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las mentiras y las blasfemias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la vulgaridad, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades y estas cosas de dentro salen. No, el hombre no va y lo compra en un supermercado. Ve, anda, hace un favor, anda, cómprate 1,000 pesos de orgullo, 1,000 pesos de rabia allá en el supermercado porque necesito hacer algo con una persona. No, ya no necesita ir a ninguna parte, sáquela de adentro porque adentro está la rabia, adentro está el engaño, adentro está el enojo, adentro está la soberbia, adentro está la altivez, adentro está el apego al dinero, el materialismo, adentro está, sí me hago entender, eso está adentro, y como está adentro y eso no sirve para caminar en la vida cristiana, el Señor le dice a esa gente, tengo que reformarlos de adentro hacia afuera, si no, su conversión a mí va a ser falsa. De dientes para afuera, pero en su corazón yo no habito. ¿Usted ha escuchado o ha visto esos tratados donde dice el corazón del hombre y comienzan a mostrar una cantidad de animales dentro del corazón del hombre y por ejemplo la rabia, el león, el orgullo, la codicia, y así comienzan a tipificarlo con animales, el chisme, esa serpiente, esa culebra que se mueve, así es el chisme. Entonces todo eso está allí y usted lo ha visto el tratado, ¿no? Dice un corazón sin Dios y lleno de toda clase de animales y todo. Por eso cuando van a la presencia de Dios, cuando van a una iglesia cristiana y están ministrando, lo más factible, la mayoría de lo que pasa es que esa gente cae y comienza a gritar y comienza a sonar el cerdo. En serio, comienzan a sonar espíritus inmundos que suenan como cerdos, como animales, como perros y van para afuera. Cuando el Señor saca todo eso de ahí, porque el pecado realmente es la personificación de los demonios. Y créame, si has estado alguna vez en una liberación y dice, y comienza a hablar un espíritu inmundo, ¿y tú cómo te llamas? ¡Chisme! Ah, chisme, vas para afuera en el nombre de Jesús. Y como el chisme estaba en el corazón de esa persona, entonces, ¿qué era esa persona? Una chismosa. ¿Cómo te llamas tú? Mentira. Y como la mentira estaba en el corazón de esa persona, ¿qué era esa persona? Un mentiroso. Lujuria. Y como la lujuria estaba en el corazón de esa persona era ¿un qué? Un lujurioso, un lascivioso. La lujuria se deposita más que todo en los ojos. El hombre que no puede ver a una mujer sin hacerle rayos X, se llama voyerismo o lascivia, la hermanita menor de la fornicación. Entonces, si está viendo, pues entonces el Señor dice, debo entrar y transformar, porque si no, mi pueblo, el nuevo pueblo, porque ahí estaba, escúcheme, eso fue en Mateo capítulo 15, y en el capítulo siguiente el Señor instituyó su iglesia, el pasaje que le estoy hablando, está en Mateo capítulo 15, y en el capítulo 16, previo a 2 eventos más que sucedieron, el Señor instituyó su iglesia, y está hablando de cómo cayó este pueblo. Entonces aquí tengo que dejarle el presente para que este nuevo pueblo entienda que si no cuida el corazón, de la abundancia de su corazón va a hablar la boca. Cuando tenga el control de sus emociones va a decir, ay, tan lindo que es Dios, hermoso Dios, para arriba Dios, yo amo todo lo de Dios, etcétera, etcétera. Pero apenas llega una circunstancia que le mueve el piso, sale a aflorar lo que todavía atesora en su corazón y se da cuenta, ay, esta señora no ha cambiado nada, este hombre no ha cambiado nada, ¿sí está viendo? Ese es el asunto. Entonces, cuando usted encuentre personas así, no le eche la culpa al Evangelio no es el de la culpa, la persona no se ha rendido totalmente al Señor, no ha entendido lo que Jesús demandó un día, en donde dice, y si alguno quiere ser de mi discípulo, niéguese a sí mismo, y negarse a sí mismo es comenzar a vaciar el corazón de todas aquellas inclinaciones que tú tenías antes de llegar al Señor. Niéguese, si usted no se niega, pues en algún momento va a salir. Ahí estaba ya adentro, ahí estaba. Como dice Héctor Cortés, un pastor muy bueno, un maestro también. Que muchas de las cosas que la gente tiene allá en su interior no han salido a flote porque no se han dado las condiciones para que salga a flote. Pero apenas se den las condiciones, por ejemplo, economía, la mujer que siempre
Ay, mi cuerpo tan feo. ¡Pum! A la cirugía. Porque quería que todos los hombres la vieran. No solamente amor, yo te amo, así como estás, gordita, no hay problema. Pero como en su anhelo estaba que pasara y como el pavo real y todos, ay, qué vieja, qué cintura, qué cuerpo. Entonces apenas tenga modo, al cirujano. Vanidad, ¿no? Y muchas mueren en el quirófano. Y sorpresa, algunas eran conocedoras de la palabra. Le llegó la muerte en el lugar equivocado. Todas estas maldades, versículo 15, 20 de Mateo, 7, 23 de Marcos, todas estas maldades y estas cosas de dentro salen, de dentro del corazón del hombre, y son las que contaminan al hombre. Pero que el comer con la mano sin lavar no contamina al hombre. Por eso les dio la parábola, porque ellos dijeron que esta gente comía sin lavarse la mano, los discípulos de Jesús. Es decir, una pulcritud externa, pero no interna. Y recuerdo una conversación que Jesús tuvo con Simón el leproso. ¿Recuerda lo de ayer? Hablé de la parábola del ciego. El ciego que guía al otro ciego y que había empatado y comenzara a empatar con este pasaje. Pero ya vio que esto tiene más profundidad de lo que alcanzamos a ver. Es que realmente aquí está la clave. Es decir, la gente externamente es lo que por dentro tiene. Cuando no tienen control de la situación, ¿no? Cuando están totalmente analizando lo que van a decir, son refinados, son cultos, son hasta estilizados para hablar, pero muévale el piso y sale a la luz lo que está adentro. Lo que verdaderamente ellos son. Jesús enfrentó a los fariseos, ya les dije ayer, un discurso en Mateo 23, pero hay un pasaje que repitió también y lo hizo en la casa de un fariseo, que me da pie para la siguiente parábola, que se llama la parábola de los dos deudores. Esa es la que sigue a continuación. El día de mañana, con el poder de Dios, si nos da vida, la tendremos aquí. En ese contexto apareció, en esta reunión, porque Jesús le aceptaba invitación a comer a cualquiera, no había problema. Era bastante comeloncito. Pero decían, este es un hombre comelón y bebedor, en cambio el otro no, nada, ayuno, siempre ayuno. Pero ni el mensaje del ayunador de Juan el Bautista lo recibieron, y tampoco el mensaje del que se sentaba a comer y aceptaba cualquier invitación del que sea. Versículo 37 de Lucas capítulo 11 dice así: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Con esto vamos a cerrar. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Sí ve? El mismo contexto. El mismo contexto, o sea, porque eso era tradición entre los fariseos, es decir, la tradición se había vuelto tan real que ellos si no se podían lavar, así dice un pasaje de la Escritura, que si ellos de pronto llegando del mercado, por ejemplo aquí, mercado, de la galería de Santa Elena o de cualquier galería del Porvenir, pero si no se lavaban, entonces ese día no comían porque no hubo agua para poder lavarme. Ay, no, te bendiga su alimento y va para adentro, tanta camorra, tanto escrúpulo. No, y hoy en día no, y si no se echa alcohol y gel antibacterial, ni coge sola. Ese es escrúpulo. Confíe que hay un Dios que le cuida, man. Y Dios sí puede ver hasta la parte microcelular, o sea, no se preocupe que el Señor conoce eso, y lo guarda. Entonces este hombre se extrañó de que Jesús hubiera comido sin lavarse la mano. Entonces, pero el Señor le dijo, adelantándose, aunque esos detalles de esa conversación están en otros pasajes, que es donde está la parábola de los dos deudores que vamos a tocar el día de mañana. Y Jesús le dijo, pero el Señor le dijo, ahora bien, Señor, se guardaba con nada, hermano. Y hay que aprender a ser así. Hay gente que dirá, es que a mí me han dicho, vos sos mal hablado. Pues mal hablado, sí, no, es que vos no te guardas nada. Es decir, vos no aprendes a tener ética. No, hay que saber presentar con decencia y todo el asunto, porque la Escritura lo dice. Estar prontos, dispuestos siempre a presentar defensa con mansedumbre de la fe que tienes. Pero hay cosas que la verdad usted no puede pasar por alto, y son ocasiones que da el Señor para que la persona comience a ver de que no está tan bien como Él dice que está bien. Hay gente que te dice que no, que ellos son, dicho Dios, tienen ganado el cielo. No, amigo, estás más perdido que el hijo del Inver. Ganado el cielo, no, estás perdido, embolatado, engañado y enredado, y además de eso esclavizado, y le han puesto un moño. ¿Cuál es? Ceguera.
Dice así, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿No es lo mismo que venimos hablando? Por fuera han aprendido a comportarse, externamente tan lindos, tan santos, como cuando uno va a un lugar y ve a todo el mundo, la congregación de los santos, gloria a Dios, por fuera. Recuerde que el cristianismo salió del seno del judaísmo, y esta inclinación a veces la tenemos, a tener una apariencia externa de piedad. Seguimos. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Claro, usted se va a limpiar por fuera, amén. Tenga aseo, listo, sea aseado. Pero entienda que el aseo externo no sirve de nada si en el aseo interno usted no enfatiza. Y la palabra es para asearte internamente. Dejémoslo hasta ahí ese punto. Por eso el Señor en su palabra, y conociendo esta inquietud, Santiago le dedica un capítulo totalmente a la lengua. Porque la única manera que yo me dé cuenta que algo está en su interior es acciones y lo que usted dice, lo que usted hace y lo que usted dice, y lo que deja de hacer. Si usted deja de ayudar a alguien y teniendo posibilidad de hacerlo, usted es un mezquino. Si usted hizo algo incorrecto, sabiendo que entiende claramente en su mente y en su corazón sabe que eso no está bien, y aún así usted lo hace, usted es una persona que comete algo que se llama el pecado adrede, y es un pecado de muerte, porque usted sabe hacer lo bueno. O sea, usted conoce que eso está mal y aún así no deja de hacerlo. Y si usted dice algo que la verdad deja mucho que desear, si lo analizamos con respecto al estándar de la verdad, o sea, que es una mentira, o que es una palabra como para destruir un hogar, por ejemplo un chisme, o una situación, o poner en disputa a dos personas, usted sabe que no es verdad. O sea, insidia, lo que le llaman una frase se llama insidias, intrigas. Y usted aún así, conociendo que eso no es verdad, que es una falsedad, usted lo suelta y siembra la cizaña, pues entonces, ¿qué hay dentro? Ese es el concepto que quiero que usted le quede. La parábola va por allá, y la parábola apunta mucho más allá a un cristianismo en lo colectivo, sino en lo individual. Es decir, queremos ser cristianos verdaderos, pues tenemos que dejar que el Señor en nuestro interior trabaje todas esas cosas que lastimosamente, por estar lejos de Él, el enemigo sembró en nuestros días. Acompáñame en una oración y vamos a cerrarlo por ese lado. Y el único que le puede ayudar con eso es ese que está en la canción al final diciendo en instrumental, ven Espíritu Santo, ven. Él puede transformarlo, porque Él sí puede entrar. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque yo aquí externamente estoy entre ustedes y puedo solo limpiarlos por fuera. Con mis palabras queda el planteamiento para que ustedes busquen limpieza por dentro, pero el Espíritu Santo sí puede entrar en ustedes y limpiarlos de toda maldad. El Salmo 51 da un ejemplo de eso. Lávame más y más y limpia mi maldad, así le dijo el rey David, cuando se dio cuenta que, desconectado un momentico de Dios, llegó a cometer adulterio y a mandar a matar a aquel al que él le quitó la mujer, a Betsabé. El rey David, el que escribió casi más de la mitad de los salmos de la Biblia, se descuidó un momentico, lo cogió en un momentico de ociosidad, no estuvo preparado, no estaba en guardia, y en ese momentico de descuido, de los brazos abajo, de relajado en la torre de su palacio, vio una mujer bañándose desnuda y no pudo dejar de mirar, y ahí perdió. Pidámosle al Señor que nos ayude en ese sentido. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, la verdad, Señor Dios Todopoderoso, tú eres el único que conoce el interior del hombre. Aún nosotros ni nos conocemos. Pero una prerrogativa que pertenece solamente al Espíritu Santo, al Padre Celestial y al Hijo, dice la Escritura que Él conoce lo que está en el interior del hombre. En Jeremías dice que Jehová escudriña el corazón, dice maldito el hombre que confía en el hombre. Engañoso es el corazón del hombre más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Padre Celestial, el que escudriño la mente y el corazón. El Espíritu Santo en 1 Corintios
capítulo 2 dice la escritura que el Espíritu escudriña hasta lo más profundo del espíritu del hombre, y es el Espíritu Santo que también conoce lo que hay en el interior de nosotros. Y en Apocalipsis Jesús de Nazaret dice que yo conozco lo que está en el hombre, y San Juan capítulo 2 lo dice, porque el Señor conoce lo que está en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Es un atributo divino, tú eres omnisciente y todo lo conoces y todo está desnudo ante tus ojos a través de la palabra. Hoy, a través de la palabra de Dios, Hebreos 4:12, estamos desnudos delante de ti. Y más si somos un pueblo o somos personas que dicen que tenemos tu palabra en honra. Tú nos conoces completamente, Señor, así que te pedimos que ninguna de estas cosas, o si alguna de estas cosas todavía está en nosotros, fornicaciones, adulterios, homicidios, gente que tiene intención, este hombre, si no, llévatelo, te lo envío, Señor. Eso es homicidio. O te lo llevas o te lo mando. Es homicidio, es una frase que te está diciendo que en otras condiciones tuvieras un cuchillo en la mano, nadie estuviera viendo, tuvieras un arma con silenciador. Hasta ahí llegó esa persona y se acabó el problema. ¿De dónde salió? De adentro. La semilla de Caín. Ayúdanos, Señor, a que ninguna de estas cosas, homicidios, fornicaciones, hurto, querer agarrar algo que no es propio, mentiras, engaños, malos pensamientos, blasfemias. Recuerdo a alguien que le compartía la palabra en la universidad y un día me dice el Señor, dile, ¿por qué le llegan pensamientos blasfemos? Le dije yo, ¿por qué te llegan pensamientos blasfemos cuando te hablo de la palabra? Y él me quedó mirando y me dijo, ¿cómo sabías? Me dijo, no, es que el Señor todo lo sabe, viejo, usted el que piensa que Dios no lo conoce. Señor, ayúdanos a bajarnos de allí, de ese pedestal donde pensamos que nadie nos ve y que nadie nos conoce y que nadie sabe lo que está en nosotros, cuando ante los ojos tuyos, Señor, estamos más que caídos ahí. Tú conoces todo de nosotros. Aún como dice el Salmo 139, no hemos ni siquiera dicho la palabra y ya tú sabes en 10 minutos qué vamos a decir. Mucho conocimiento, maravilloso, dijo el rey David. Pero otra gente dirá, no, yo necesito y tengo derecho a mi exclusividad, a mi privacidad. Eso es lo que el enemigo le ha sembrado a la gente, que tienes que privacidad. En este mundo nadie tiene privacidad. Todo está descubierto a los ojos de aquel al que tenemos que rendirle cuentas un día. Y hay gente que quiere, como hacen las leyes, demandarlo por vulnerar mi derecho a la privacidad, pero créeme que si Él te plantó aquí, Él te plantó con un propósito y hoy estás haciendo lo que no le agrada a Él, y por lo tanto el que te plantó con un propósito es el único que te puede decir, mira, yo a eso no te mandé al mundo. A eso no, con ese objetivo y con lo que estás haciendo hoy no te permití ser engendrado en el vientre de tu madre. Y no te formé en el vientre de tu madre. Yo fui el que te hice y te hice con otro propósito y tú andas en tus propios criterios, pensamientos, malos pensamientos y no en los buenos pensamientos que tiene el Señor para ti. El Señor tiene buenos pensamientos para nosotros, tiene buenos propósitos para nosotros, pero es necesario que entendamos que hay malos propósitos que nosotros mismos nos hemos propuesto, que nosotros estamos trazando nuestras vidas y que están muy lejos y muy desconectados de la vida que Dios quiere para nosotros. Guíanos, Señor, a entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y muéstranos aquello que permite ser limpio de toda esa suciedad que hay en nuestro interior. Y es la palabra de Dios. Por favor, guía a la gente a tu palabra, a conocerla, a entenderla, y al conocerla y entenderla se va a creer, obvio, se va a creer, y va a ser gente que crea tu palabra, y cuando hay fe en tu palabra es efectiva, es eficaz y es eficiente para hacer aquello para lo que la enviaste, y entre eso está transformar y limpiar al hombre, transformarlo a la imagen del hombre, a la imagen del Hijo del Hombre, de Jesús, y limpiarlo de todo pecado, porque para eso enviaste tu palabra, para que la gente fuera limpia, renacida de nuevo, y sea transformada a la imagen del Hijo de Dios, que es el que tú quieres ver en nosotros. Jesús vino aquí para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y si decimos ser cristianos, tenemos que andar como Él anduvo. Te damos gracias, Señor, y creemos que esta petición, si salió de todo corazón, nos la vas a conceder en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amigo, te espero el día de mañana, con el permiso de nuestro Padre Celestial. Dios te guarde.
Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.